tras el triage START, que es el triage que hacemos en incidentes con víctimas múltiples, ¿sí? En la zona roja, en la zona caliente, en la zona de impacto, realizábamos el triage START y hacíamos la primera clasificación. De ahí vamos a determinar quiénes son irrecuperables, ¿no es cierto? Vamos a clasificar los pacientes en rojo, amarillo y verde. Luego de esto, sigue una segunda clasificación de los pacientes y estabilización de los mismos para pasar luego al traslado, porque todo lo que vamos a hacer va a ser en busca del traslado, ver a quién vamos a trasladar primero. Todo lo que hagamos va a ser en busca del traslado. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos dar la atención definitiva en el lugar de donde ha sido el incidente, ¿sí? Entonces tenemos que ver tanto los que salieron caminando, los que clasificamos nosotros como rojos, dentro de los que clasificamos como rojos, quiénes van a tener prioridad para traslado. Luego vendrán los amarillos, luego vendrán los verdes, ¿sí? Pero lo importante es esta estabilización de los pacientes pensando en su traslado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tengo como 3 presentaciones para hacer, no sé por cuál empezar, pero me parece que, permítanme, voy a compartir uno de los PowerPoint, ¿les parece? Ahí voy a ver si lo puedo poner en pantalla completa. Bien. ¿Ahí lo tienen en pantalla completa ustedes, chicos? Sí, profe. Buenísimo. A veces cuando uno comparte un PowerPoint y avanza las diapositivas, no se avanzan. Bueno, me avisan si no avanzan. Bueno. Acá estamos parados. Esta es la organización que propone el PHTLS para atender a las víctimas prehospitalarias, ¿sí? Luego del triage START vendrá un triage de estabilización y en este triage de estabilización vamos a hacer esta evaluación primaria. Esta evaluación primaria, que es el famoso XABCD, ¿no es cierto?, incluye, por una parte, medidas de resucitación y por otra parte, anexos de la evaluación primaria. Luego pasaremos a la evaluación secundaria. De ahí, luego de la resucitación y esta evaluación primaria, ya estamos en condiciones de comenzar a trasladar gente. Incluso antes, hay gente que no va a llegar a esta resucitación, lo vamos a subir a la ambulancia y van a ser trasladados. Pero los que se quedaron y se les hizo resucitación, vamos a ver los anexos a la evaluación primaria, van a pasar a una evaluación secundaria, que es más profunda, digamos, para luego realizarles el traslado, ¿sí? ¿A dónde el traslado? A los lugares donde van a tener cuidados definitivos. Perdón, me voy a ir para atrás porque esto no empezaba acá. Ahí está. Entonces, ¿qué habíamos hablado? Que teníamos un triage básico en la zona de impacto, luego viene un triage avanzado de estabilización en el área de concentración de víctimas, donde se estabiliza y se prepara la evacuación, ¿sí? Y finalmente vamos a tener una zona exterior, una zona fría, donde están las ambulancias y donde está el comando operativo, ¿no es cierto? Preparado ya para el traslado. Esta es otra representación que nos dice dónde está la zona caliente. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto? Porque empezamos hablando que en la zona del desastre es donde hacíamos el triage START, ¿no es cierto? Y ahora estamos en la zona tibia donde vamos a hacer el triage de estabilización, donde está el puesto médico de avanzada. Acá es donde empiezan a recibir asistencia a los pacientes. Y en caso de que sea una situación con químicos, previo a esto debieron ser descontaminados, ¿sí? Se le realiza la primera asistencia, se realiza el triage para determinar a quiénes se va a trasladar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Dudas con esto, chicos?
Abran el micrófono. Buenísimo. No. Excelente. Recuerden que yo estoy viendo solamente el PowerPoint. Bueno, entonces dentro de los tipos de triage hospitalarios dijimos que teníamos un triage básico que se realiza en la zona de impacto y es el triage START que hemos venido viendo. Este acá, triage básico en la zona del impacto. Luego viene un triage avanzado que se realiza en el puesto médico de avanzada, ¿no es cierto? Y dentro de estos triages está el triage meta, que es el que vamos a ver ahora. Y luego viene el triage de evacuación, ¿sí? A raíz del triage meta, vamos a determinar a quiénes vamos a evacuar. En esta zona, que es la zona amarilla, ¿no es cierto? La zona tibia, donde está el puesto médico de avanzada, ¿sí? La diapositiva no corren. Ah, bien, bien, perdón. Eso... Bueno, lamentablemente no voy a poder ponerlo en pantalla completa, porque es lo que pasa con pantalla completa. Ahí tienen el dibujo de la zona roja, amarilla, verde. Sí. Sí, profe. Bueno, disculpen, no voy a poder hacerlo con pantalla completa. A ver si lo puedo... Ahí puede ser. Bien, entonces decíamos que teníamos la zona caliente, la zona amarilla, donde vamos a realizar el triage de estabilización y vamos a determinar quiénes van a ser evacuados primeros y quiénes luego. Los tipos de triage hospitalario. Los tipos de triage, el triage básico, el triage START del que estuvimos hablando en el área de rescate, en el área de impacto, luego el triage avanzado, ¿no es cierto? Acá, donde está el puesto médico de avanzada, donde se realiza el triage meta, que es lo que vamos a estar viendo durante hoy día, que es el famoso XABCDE, donde se le da el primer auxilio y se determinan las prioridades de evacuación, ¿sí? Y traslado. Entonces tenemos el triage básico, triage avanzado, que es el meta, y triage de evacuación luego. Los objetivos del triage básico eran poner orden al caos inicial del incidente con víctimas múltiples, desalojar la zona de víctimas leves que no precisan estabilización inmediata, clasificar el número de víctimas que necesitan asistencia sanitaria inmediata, aplicar maniobras salvadoras a las víctimas, priorizar a las víctimas mediante un código, organizar y realizar un rescate organizado, y reducir los tiempos de espera y permanencia en el escenario del desastre. Todo eso lo hicimos con el triage START. Mientras tanto, el triage meta es un sistema de clasificación de pacientes en situación de emergencias y desastres que permite priorizar la atención médica según la gravedad del estado clínico y la probabilidad de supervivencia con los recursos disponibles. El término meta se refiere a método de evaluación y triage avanzado. Se utiliza principalmente en escenarios de múltiples víctimas o catástrofes, donde los recursos, como personal médico, insumos o tiempo, son limitados. ¿Cuándo se usa el triage meta? Luego del triage inicial, como el START, en la fase hospitalaria o de atención avanzada, en situaciones donde hay capacidad para evaluación más precisa. Diferencias con otros sistemas. Entonces, el triage START es simple, rápido, basado en la capacidad de caminar, respirar, perfusión y estado mental, pero el triage meta es más detallado, ¿sí? Considera otros criterios donde ya por eso mismo entramos en el XABCDE, incluso evaluamos el estado neurológico, el estado circulatorio, la vía aérea y todo esto que vamos a ir viendo, ¿sí? Otro esquema que nos ejemplifica el modelo extrahospitalario de triage meta. Una primera instancia de triage asistencial, ¿no es cierto? Asistencia, clasificación y luego evacuación. Lo vamos a ir viendo de a poco. Como habíamos dicho antes, existía la posibilidad de que algunos pacientes, principalmente los que necesiten atención quirúrgica, ¿no es cierto? Porque son los más graves, generalmente no pasan por el triage de estabilización y directamente son trasladados. El objetivo del triage meta es evaluar la condición clínica de los pacientes, priorizar la atención médica en base a la gravedad,
optimizar recursos sanitarios disponibles, reducir la mortalidad evitable. El triage meta evalúa a los pacientes considerando 4 criterios claves: estado de conciencia, respiración, circulación y lesiones visibles, ¿no es cierto? Para que lo tengamos en cuenta, es el X, A, B, C, D, E. Y así clasifica a los pacientes nuevamente por colores. ¿En vista a qué? En vista a darle una atención inicial y luego traslado. Bueno, clasificación de las víctimas según su gravedad y pronóstico vital para ser estabilizadas en el puesto médico de avanzada o el puesto sanitario avanzado y evacuadas a centros sanitarios. Diferencia a las víctimas críticas que precisan estabilización inmediata en el lugar del incidente, empleando métodos más selectivos y precisos, realizado por un médico o un enfermero con formación en soporte vital avanzado en trauma y en manejo de incidentes con víctimas múltiples. Se trata de un proceso continuado que se realiza tras el triage y posterior extracción del punto de impacto. Para la clasificación y priorización de los pacientes, de una manera clara y rápida, se utilizan dispositivos de etiquetado. Nuevamente, puede cambiar la etiqueta de un paciente que fue etiquetado en el triage START. Los objetivos: establecer prioridades de estabilización entre víctimas del mismo grupo de gravedad. Por ejemplo, a todos los rojos no necesitan la misma estabilización, no necesitan las mismas medidas, pero vamos a priorizar. Establecer un orden de evacuación y traslado, como decíamos, que todo lo que hacemos es para estabilizar al paciente, para un posterior traslado o traslado sin estabilización para los más graves. Entonces, establecer un orden de evacuación de traslado de las víctimas tras haber pasado por el puesto médico de avanzada. Identificar patologías concretas que requieran unidades hospitalarias específicas. ¿Por qué? Porque cuando digamos que vamos a trasladar, lo vamos a trasladar al lugar que mejor se adapte a las necesidades del paciente. Identificar a los pacientes con riesgo de inestabilización a corto plazo e identificación más precisa de la prioridad y gravedad en la atención de las víctimas. Los objetivos del triage avanzado son, por una parte, administrar medicación de urgencia. En general, la primera medicación que le vamos a dar al paciente, ¿cuál sería? Acá dice fármaco, fluidoterapia y antídotos. ¿Qué le agregaríamos acá? La solución para la expansión. Perdón, No sé si se escuchó. No escuché, perdón. La colocación de una vía y la administración de solución fisiológica. Exactamente. Por una parte tenemos la terapia de fluidos, porque en el triage avanzado tenemos que hacer lo que se llama resucitación, y la resucitación gira en 2 medicamentos. No es un medicamento uno, pero bueno. En los fluidos, colocarle una vía, y hacer expansiones. Y el otro, que es importante y no está nombrado acá, ¿cuál será? ¿Qué es lo que ¿ah? El oxígeno, ¿sí? La oxigenoterapia es fundamental como medida de resucitación. Imaginemos que todo paciente politraumatizado está en una situación de alta demanda metabólica y necesita oxígeno, ¿sí? Entonces, los objetivos del triage avanzado son administrar medicación de urgencia, principalmente fluidos y oxígeno. Dice antídotos en algunas situaciones, por ejemplo, en un intoxicado con organofosforados, ¿no es cierto? Y fármacos analgésicos que muchas veces son muy importantes, pero no son fundamentales. Recoger y ordenar la información de forma más exacta para transmitir la información al puesto de mando avanzado o centro de coordinación para impedir que los centros hospitalarios se colapsen. ¿Recuerdan en el video de ayer que el médico dijo que muchas veces los verdes que se van a ir caminando hasta el hospital van a llegar primero que los rojos y muchas veces se colapsan los centros con pacientes verdes? Por eso hay que impedir que los centros hospitalarios se colapsen, además de organizar la ayuda y las derivaciones. Permitir que los pacientes sean derivados a centros hospitalarios adecuados según su patología. Identificar las necesidades logísticas y humanas
para una correcta atención y tener bases de datos fiables en toda la atención realizada. Características de un buen modelo de triage avanzado. Fácil de recordar y rápido de aplicar para el personal sanitario. Por eso el XABCDE es fácil de recordar y rápido de aplicar. Aprovechar al máximo el conocimiento científico y la cualificación profesional del profesional que lo aplica. Tiene que estar basado en la evidencia científica de resultados disponibles, tener sensibilidad y especificidad elevadas, capacidad de estabilización e identificación rápida y adecuada de los pacientes que se benefician del traslado rápido a centros hospitalarios, y considerar la percepción de los profesionales que lo van a aplicar sobre el triage y sus parámetros. Imaginemos que queremos imponer un sistema que es complicado, que los profesionales no lo entienden o no lo quieren aplicar, va a ser muy difícil. Por eso tiene que tener aceptación. Los sistemas de triage avanzado, hay varios. Acá nombramos Meta, Homebush, OTAN, Quemado, SAC o SAFE, pero en el que nos vamos a basar es en el Meta. Condiciones generales para su aplicación. Triage avanzado diseñado para ser aplicado por médicos y enfermeros con conocimientos del soporte vital avanzado en trauma. Debe ser realizado en una zona segura. Lo hacemos en la zona amarilla, ¿no es cierto? Ya no estamos en la zona de impacto. No preciso de ayudas técnicas complejas para ser realizado y es aplicable independientemente de los procedimientos utilizados en la localidad. Más allá del lugar a donde fue el incidente, se puede aplicar. Y está basado en dos tipos de triage. Un triage de estabilización y un triage de evacuación. En el triage de estabilización, el objetivo es identificar a aquellos pacientes que deben ser atendidos en primer lugar en función de su gravedad y el plazo terapéutico. Y un triage de evacuación que aplica a pacientes ya evaluados y estabilizados lo mejor posibles y en disposición de ser evacuados. Se realiza para determinar su prioridad de evacuación. Entonces, Meta gira en torno a dos triages. Uno de estabilización, XABCDE, y otro de evacuación, determinar a quién evacuamos primero. Está basado en 4 pasos. Primero, un triage de estabilización en base a una valoración primaria del paciente. Paso 2, identificación del paciente con criterios de valoración quirúrgica para decidir una evacuación rápida sin pasar por la zona de asistencia sanitaria. Recuerden que muchos pacientes rojos con necesidad quirúrgica no van a pasar por el triage de estabilización, van a ser cargados y trasladados. Paso 3, estabilización y valoración de lesiones. Paso 4, triage de evacuación, para decidir el orden de evacuación de los pacientes a los pacientes a los que se han proporcionado asistencia sanitaria y valoración en el puesto sanitario, los pacientes que ya fueron estabilizados. Otra representación de dónde se ubica el triage Meta en toda la atención prehospitalaria. Tenemos el triage de estabilización. Bueno, primero que nada, el triage básico, que era el triage START. De ahí pasamos al triage avanzado. Acá comienza Meta, con una estabilización basado en el XABCD o en el ABCD, ya que el X posiblemente se hizo en el triage START, porque una de las dos maniobras salvadoras era el control de la hemorragia, ¿sí? Luego, determinación de quiénes son los pacientes con necesidades quirúrgicas urgentes que van a ser directamente evacuados. Si no tienen necesidades quirúrgicas urgentes, va a pasar al triage a la resucitación, ¿no es cierto? Y para determinar la evacuación. Bueno, la valoración quirúrgica precoz, los criterios quirúrgicos son los traumas penetrantes en cabeza, cuello, tronco o proximal a las rodillas, codo con hemorragia, trauma con fractura abierta de pelvis, trauma con fractura cerrada de pelvis e inestabilidad mecánica o hemodinámica y sospecha de un trauma cerrado de tronco con signos de shock. Todos estos pacientes son los que van a ser trasladados en primera instancia. Y del mismo modo,
habíamos dicho que a los pacientes que están con una misma clasificación los podíamos priorizar. Primero, la primera clasificación para los rojos, compromiso actual o potencial de la vía aérea, compromiso actual o potencial de la ventilación, segunda prioridad. Tercera prioridad, compromiso actual o potencial de la circulación, todos rojos. Luego, compromiso aislado del estado neurológico. Luego, si precisa valoración hospitalaria con criterio médico. Y luego, si no hay nada, clasificado como verde. Volvemos al diagrama que nos propone el PH-TLS, ¿no es cierto? Que nos dice que tenemos un triage start, luego un triage de estabilización, resucitación, luego la evaluación primaria con resucitación y anexos a la evaluación primaria, evaluación secundaria, triaje de traslado y traslado. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar donde tenga cuidados definitivos, en el centro de atención más adecuado. Entonces vamos directamente a lo que es evaluación primaria, ¿sí? Triage de estabilización y evaluación primaria. ¿Por dónde empieza el triage de estabilización? Por una impresión general. Como toda evaluación clínica, comienza por ver. ¿Qué es lo que vemos? Determinar la condición actual del paciente, si es crítico o no crítico, si está vivo, si respira, si tiene pulsos, si está consciente o inconsciente, ¿sí? Antes de hacer cualquier tipo de actividad o acción, vamos a tener que tener una impresión general. Con respecto a esto, antes se utilizaba la escala ABPU, que de alguna manera permitía tener una idea general del estado del paciente, que se veía si estaba alerta, si respondía a la voz, si respondía al dolor o si no responde. Pero ¿qué pasa? Esta escala ABPU no está recomendada porque es poco indicativa, o sea, tiene muchos errores. Si tuviéramos que tomar una escala, deberíamos usar directamente la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Si tenemos tiempo. Pues también es verdad que en esta parte de la estabilización no es necesario, en primera instancia, determinar el Glasgow, porque primero vamos a ver la vía aérea, después vamos a ver la circulación, después recién vamos a llegar a la escala de coma de Glasgow cuando tengamos que hacer la evaluación neurológica, ¿no es cierto? Bueno, y el paso 3, en el triage avanzado meta, es la estabilización y valoración de las lesiones, ¿sí? Soporte vital avanzado en trauma, que es en lo que se basa el PH-TLS o el ATLS, es el soporte vital avanzado en trauma. Entonces comenzamos con una valoración primaria. Como dijimos, es la aplicación del XABCDE, que es con lo que vamos a empezar ahora. Vamos a empezar con la vía aérea, ¿sí? Más control cervical. En esta clase nos vamos a ocupar de la vía aérea, pero antes de entrar a esto, quiero ver un poco, dejar de presentar esto y presentar el otro, que es lo que divide la otra presentación, perdón, el otro PowerPoint, que explica un poco cómo se divide la evaluación primaria, la valoración primaria y todo esto, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir el otro archivo que habla directamente de la evaluación primaria. Bueno, creo que estoy compartiendo esto, que es la evaluación primaria en trauma, ¿verdad? Sí, profesor. Buenísimo. Entonces, ¿qué es la evaluación primaria en trauma? Es la valoración inicial y rápida y estructurada que identifica las lesiones o condiciones que amenazan la vida y se aplica en la escena o durante el traslado.
sigue el protocolo XABCDE. Los objetivos de la evaluación primaria: detectar hemorragias letales, garantizar una vía aérea y la ventilación, mantener la circulación y perfusión cerebral, prevenir el deterioro neurológico y evitar la hipotermia. ¿Qué vamos a hacer en cada una? Lo vamos a ver rápidamente acá, pero después lo vamos a ver en detalle. ¿Qué vamos a hacer en cada una de las etapas? En el control de las hemorragias se buscan un sangrado arterial o venoso masivo y a través de la presión directa o un torniquete o vendajes hemostáticos se controla. Con respecto a la vía aérea con control cervical, se evalúa el habla, los sonidos respiratorios, si hay alguna obstrucción, y las intervenciones son alineación cervical, aspiración, cánulas e intubación si es necesario, ¿no es cierto?, asegurar la vía aérea. Con respecto a la respiración y ventilación, se va a evaluar la frecuencia, simetría, ruidos respiratorios, intervenciones, oxigenar, sellado de heridas, descompresión, ventilación asistida, porque cuando evaluemos la respiración y ventilación podemos encontrar traumas torácicos, ¿no es cierto?, hemotórax, neumotórax, y eso lo vamos a tener que ir resolviendo. No nos olvidemos que no vamos a pasar de la vía aérea, por ejemplo, a ventilación sin haber resuelto la vía aérea. Entonces, evaluamos la vía aérea, la resolvemos, pasamos a la ventilación, lo resolvemos, pasamos a circulación, la evaluamos y la resolvemos. Con respecto a la circulación, vamos a evaluar pulso, piel, llenado capilar, abdomen y pelvis. Las intervenciones van a ser realizar un acceso venoso, fluidoterapia, control de sangrados también, que no hayan sido controlados antes. Con respecto a la evaluación neurológica, vamos a evaluar la conciencia, no a través del ABPU, sino a través de la escala de coma de Glasgow, las pupilas, y las intervenciones van a ser proteger la vía aérea, control de la glucemia o monitoreo. Y finalmente exposición y entorno, donde vamos a retirar la ropa y vamos a buscar las lesiones que no sean tan evidentes. No nos olvidemos de la espalda y las intervenciones, prevenir la hipotermia con mantas térmicas y con abrigo. Resumen: X, control de hemorragias, detenerlas; A, vía aérea, abrirla y protegerla. Con respecto a la respiración o ventilación, evaluar y asistir si es necesario. Con respecto a la circulación, valorar y corregir. En este caso vamos a poner un acceso venoso y vamos a expandir. Eso lo vamos a encontrar en el libro como resucitación. Resucitación con oxígeno, resucitación con fluidos. Con respecto a neurológico, detectar el deterioro. Y con respecto a la exposición, revisar y prevenir la hipotermia. ¿Qué sigue después del XABCDE? Decidir el traslado urgente si es necesario, continuar con la evaluación secundaria, monitorear constantemente y dar aviso al hospital receptor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que vamos a empezar ahora, lo que constituye la evaluación primaria, antes de la evaluación secundaria. A grandes rasgos, la evaluación secundaria consiste en hacer un examen cuidadoso, cefalocaudal, de pies a cabeza, mucho más detallado, ¿no es cierto? En la evaluación primaria, ¿qué estamos buscando? ¿Qué condiciones estamos buscando? Si respira o no respira. Una de las cosas es si respira o no respira. Bien. El buen estado del paciente. Sí. ¿Qué más? ¿Qué estoy buscando? Fíjense que estamos buscando cosas serias, graves. Entonces, ¿qué No tenga hemorragia. Hemorragia, por ejemplo. Hemorragia, que respire, que esté perfundido. Cosas que lo van a matar al paciente. Eso es lo que estoy buscando en la evaluación primaria. ¿Sí? Y por eso las tengo que corregir antes de pasar a la evaluación secundaria, que es más detallada y que me va a llevar más tiempo. ¿Sí? Entonces, para que quede claro... La evaluación secundaria sería volver a tomar la parte primaria. Volvemos a tomar todo eso.
Exactamente. Y lo Hacemos ampliamos. una reevaluación. Exactamente. Y lo ampliamos. No nos olvidemos nunca que en la evaluación primaria yo solucioné lo que estaba mal. Si tenía una hemorragia, la solucioné. Si la vía aérea no estaba permeable, la permeabilicé. Si no podía respirar por él mismo, o le puse una cánula, o lo intubé, o lo que hiciera falta. Pero yo solucioné cosas que lo podían matar. Ojo, las cosas que podían complicar seriamente la salud del paciente en la evaluación primaria. En el X, en el A, en la B, en la C, en la D y en la E. Todo esto estuvo solucionado. Recién cuando tengo todo solucionado, vuelvo a reevaluar y paso a la evaluación secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a ver entonces qué haríamos en la evaluación secundaria. Luego volvemos a la evaluación primaria y lo vamos a hacer muy detallado. Pero para que nos queden claros, ¿qué hicimos? ¿Qué cosas solucioné en la evaluación primaria? Las cosas que me podían matar al paciente, ¿sí? Las cosas más graves. Si no está solucionado, sigo en la evaluación primaria. Si yo no tengo una vía aérea solucionada, sigo en la evaluación primaria, ¿sí? Bueno, entonces les voy a presentar la evaluación secundaria, ya que estamos. Así como esta, rápidamente, para que veamos hacia a dónde vamos. Denme un segundo, porque no la veo acá, pero denme un segundito. Ahí estamos, evaluación secundaria, ahora sí. Estamos viendo entonces esto, evaluación secundaria en trauma prehospitalario, examen sistemático de lesiones no evidentes. ¿Por qué eran tan evidentes en la evaluación primaria? Porque es lo que me podía matar al paciente. El paciente no respiraba, el paciente tenía una hemorragia, el paciente tenía una frecuencia respiratoria que no me cerraba. Eran cosas muy evidentes, ¿no es cierto? O una alteración, o un trastorno de conciencia, ¿no es cierto? Una alteración. Ahora vamos más al detalle. ¿Qué es la evaluación secundaria? Es una valoración completa y sistemática del paciente que identifica lesiones no evidentes en la evaluación primaria. Se realiza si el paciente está estable o durante el traslado. Y entonces, ¿por qué el paciente está estable en este momento? Porque si tenía algo grave, lo solucioné en la evaluación primaria. O, por el contrario, lo estoy trasladando y por eso tengo tiempo de hacer estas cosas. Incluye historia, examen físico y evaluación neurológica más detallada. Los objetivos: detectar lesiones ocultas o menos evidentes, completar el diagnóstico inicial, guiar el tratamiento definitivo y decisiones de traslado, recolectar información clínica relevante. ¿Cómo obtenemos la mayor cantidad de información? A través de esta memotecnia, lo voy a agrandar un poquito, que es el sampler. El memotécnico sampler sirve como recordatorio de los componentes claves. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la principal queja del paciente? ¿Tiene dolor? ¿Tiene dificultad para respirar? ¿Entumecimiento? ¿Hormigueo? Esa es la S. La A, historias de alergias. M, medicamentos, ¿sí? ¿Qué medicamentos recetados o no recetados? Incluidas vitaminas, suplementos y otros medicamentos de venta libre, toma el paciente con regularidad. No nos olvidemos que las aspirinas son de venta libre, ¿no es cierto? No están recetadas generalmente por ningún médico y nos pueden complicar gravemente con el tema de las hemorragias. La historia médica y quirúrgica pasada. ¿Tiene algún problema médico importante que requiera atención médica continua? ¿El paciente ha sido sometido a alguna cirugía previa? La última comida, ¿sí? En el caso de las mujeres, su última fecha de menstruación. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que el paciente comió? Muchos pacientes traumatizados requerirán cirugía y la ingesta reciente de alimentos aumenta el riesgo de aspiración durante la inducción de la anestesia.
Para las pacientes mujeres en edad fértil, ¿cuándo fue su último periodo menstrual? ¿Existe posibilidad de embarazo? Es importantísimo, tanto por las pruebas diagnósticas, desde radiografías, tomografías, e incluso por el lugar a donde lo vamos a enviar. Eventos, ¿qué acontecimientos precedieron a la lesión? Se debe incluir la inmersión en agua, ahogamiento, hipotermia y la exposición a materiales peligrosos, cualquier agravante de la situación. Y factores de riesgo, si el paciente vive solo, tiene mayor riesgo de sufrir caídas, el clima u otros peligros ambientales, aumentaron el riesgo de lesión traumática del paciente. Existen factores de riesgo poblacionales especiales a considerar, por ejemplo, pacientes pediátricos, geriátricos, bariátricos u obstétricos. Examen cefalocaudal, habíamos dicho, y vamos a empezar por la cabeza y vamos a terminar por los pies, sin olvidarnos de la espalda. En líneas generales, ¿qué vamos a ver? En la cabeza y cara, buscar heridas, hematomas, sangrados, pupilas, tamaño, simetría, reactividad, revisar la nariz, boca, oídos, a ver si tenemos sangre o líquido cefalorraquídeo saliendo por nariz u oídos. El examen del cuello, buscar crepitantes o crepitación, heridas, desviación traqueal, evaluar las venas del cuello, palpar la columna cervical si no está inmovilizada. El tórax, vamos a inspeccionar si está simétrico, si tiene esfuerzo respiratorio, si a la palpación tiene dolor, crepitación, inestabilidad, percusión y ocultación, ruidos anormales. El abdomen, inspeccionar heridas y hematomas, si tiene dolor a la palpación, si está distendido, si tiene defensa, buscar signos de hemorragia interna. Evaluación de la pelvis, palpar suavemente la estabilidad ósea, observar sangrados perineales, uretrales, rectales, no repetir la palpación si hay inestabilidad. Cuando lleguemos a la evaluación de la pelvis vamos a ver cuál es la técnica correcta de evaluación de la pelvis y además cómo las fracturas de pelvis se relacionan con la ruptura de la uretra, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando acá si hay sangrados perineales, uretrales o rectales. Con respecto a las extremidades, revisar heridas, fracturas, deformidades, palpar pulsos distales, llenado capilar, evaluar movilidad y sensibilidad. Examen del dorso, de la espalda que habíamos dicho, girar en bloque, inspeccionar y palpar toda la espalda y evaluar las apófisis espinosas. Evaluación neurológica ampliada, aplicar la escala de coma de Glasgow completa, evaluar la respuesta motora y sensitiva, muchas veces la parte sensitiva la dejamos para el último, y buscar signos neurológicos focales. Todo esto tiene que ser registrado y además este es un momento para monitorizar al paciente. Importancia y consideraciones. Suspender si el paciente se descompensa, porque si se descompensa el paciente volvemos a la evaluación primaria, como les dije recién, ¿sí? No nos vamos a quedar en los detalles cuando tenemos algo grave por resolver. Siempre mantener control cervical si hay trauma. Vamos a tener un capítulo completo sobre control cervical, porque está en todas las guías, pero bueno, el uso del collar cervical está cuestionado ahora. Bien, dejamos de compartir. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora. Vamos a empezar con la evaluación primaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vemos a dónde vamos, chicos? Buenísimo. Entonces, si el control de las hemorragias, en teoría, ya está realizado en el triage START, ¿por dónde vamos a empezar? Por una evaluación del paciente y primeramente, y después, bueno. ¿Por la parte cefalocaudal? No. Ya hicimos una impresión, no nos olvidemos que lo primero que íbamos a tener era una impresión general del paciente. Básicamente, el paciente está vivo, tiene algo muy evidente, que está muerto o necesita algo, una actuación inmediata. Por eso la impresión general del paciente tiene que ver con esto, con lo más evidente. ¿Qué tengo que hacer? Y voy a empezar por lo más evidente. Por eso empezamos con la impresión general del paciente. Pero luego de esto empiezo con el ABCDE. Tengo que ver la vía aérea, ¿sí?
¿Y por qué voy a ver la vía aérea primero? Porque si una vía aérea obstruida o una vía aérea que no está permeable, me va a matar al paciente pronto. Habíamos dicho que antes de la vía aérea habíamos revisado ya las hemorragias exsanguinantes. No nos olvidemos de eso, porque lo primero que nos va a matar al paciente es una hemorragia exsanguinante. Luego, una vía aérea que no esté permeable. Luego, los temas relacionados con la circulación. Luego, los temas así, A, B, C, D. Por eso tiene que ser este orden que nos quede adentro de la cabeza. Imaginemos un paciente que tiene un cuchillo clavado en el estómago, ¿sí? Es una situación bastante llamativa y vamos a tratar de ir a solucionar eso porque nos va a llamar mucho la atención eso, ¿sí? O lo mismo, que tenga un brazo, una fractura de cúbito y radio, ¿no es cierto? Una fractura expuesta. Sin embargo, esa fractura no está sangrando, pero se ve muy fea y me llama mucho la atención. ¿Voy a ir a ver esa fractura antes de evaluar la vía aérea? No. No. No, en ningún caso. O sea, lo que debemos hacer, profe, en cierta forma, es tener pendiente siempre el X, A, B, C, D, para priorizar las acciones que vamos a hacer. Exactamente. En cualquier situación tiene que ser X, A, B, C, D, E. El paciente está partido por la mitad, X, A, B, C, D, E. El paciente es cualquier otra situación, X, A, B, C, D, E. Y eso es lo que va a llevar. En urgencias la vía aérea es lo principal. En las urgencias, en el ATLS, en las urgencias hospitalarias, ¿sí? La X no está. ¿Pero por qué? Porque la hemorragia ya viene controlada desde afuera. Pero si no, es X, A, B, C, D, E, o en hospitalario, A, B, C, D, E. La vía aérea primero. Si ya está controlado el tema de la hemorragia, la vía aérea es lo primero, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a ver la vía aérea. Voy a volver a presentar. Esto de que la atención tiene que ser sistemática, ustedes no se les tiene que ir nunca de la cabeza esto. La atención es sistemáticamente así. X, A, B, C, D, E, más allá de lo que esté viendo. Porque hay un montón de lesiones que se llaman lesiones distractoras, que uno se va de cabeza a eso y deja de atender las otras. Las otras son las que me lo van a matar antes al paciente, ¿sí? Bueno, voy a presentar. Bueno, acá estábamos de vuelta con la evaluación de la vía aérea. Ahí está. Vía aérea con control cervical, dice. Alinear el cuello más un collar cervical, apertura de la vía aérea, contracción mandibular o triple maniobra, limpieza orotraqueal, aspiración. Bueno, vamos a ver todo lo que tenemos que hacer para determinar que la vía aérea esté permeable. Y si no está permeable, la vamos a permeabilizar nosotros. Si la vía aérea está comprometida, use métodos manuales de estabilización, los que acabamos de nombrar, ¿no es cierto? La tracción mandibular, la maniobra frente-mentón. El orden es este: las maniobras manuales, luego las maniobras simples y luego la obtención de una vía aérea provisoria y luego una vía aérea definitiva, ¿sí? Tiene que ir escalando en complejidad, pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de desobstruir la vía aérea con métodos manuales. Y si es necesario desobstruir la vía aérea a través de la aspiración, también es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Tener en cuenta la inmovilización de la columna cervical si existe sospecha de lesión. Las habilidades para el mantenimiento de las vías respiratorias se pueden dividir en 4 niveles diferentes: manual, simple, avanzado y definitivo. Esta clasificación es muy importante porque no podemos saltear ninguna de ellas. No podemos ir a una vía aérea definitiva sin antes haber visto si con una maniobra manual lo resolvíamos, ¿no es cierto?
La aplicación de estas habilidades, si están dentro del alcance de la práctica del profesional de atención prehospitalaria, debe ser impulsada por el paciente dependiendo de la situación y la gravedad del mismo. Manejo de la vía aérea, entonces empezamos con las maniobras básicas, las maniobras manuales, más aspiración. Los siguientes son varios tipos de dispositivos de la vía aérea que se pueden seleccionar según las necesidades o necesidades. Primero, permítanme que les comparto un pequeño video sobre las maniobras manuales, porque recuerden que cuando hicimos el triage START habíamos empezado con las maniobras manuales de apertura aérea, pero no las habíamos visto. Entonces, vamos a empezar con un video de... no, pensé que lo tenía acá, pero no lo tengo. No tengo las maniobras manuales. Perdón. Volvemos a donde estábamos. Bueno, ya les voy a poner los enlaces porque hay varios videos y pensé que lo tenía, pero no lo tenía. Bueno, luego las maniobras manuales, entonces, ¿cuáles eran las maniobras manuales de apertura de la vía aérea? Frente Ajá, se conoce muchas veces como subluxación mandibular, ¿no es cierto? Y frente mentón, exactamente. Además de la aspiración, para luego pasar a los elementos más simples que tenemos, que son varios tipos de dispositivos de la vía aérea que se pueden seleccionar según las necesidades o necesidades potenciales del paciente. Complementos simples, dispositivos que levantan la lengua en la parte posterior de la faringe solamente, como una cánula de Guedel o una cánula nasofaringea. La ventilación requiere una máscara, generalmente con un dispositivo de bolsa mascarilla. Estamos pensando en que el paciente en este momento aún es capaz de proteger la vía aérea, pero que con un dispositivo, sí, es capaz de proteger la vía aérea, pero que con un dispositivo simple necesita esa asistencia, una asistencia simple, por ejemplo, una cánula de Guedel. Y las vías respiratorias avanzadas son dispositivos que se colocan al nivel de la faringe oral y están destinados a asegurar las vías respiratorias por encima de las cuerdas vocales, también llamadas vías respiratorias supraglóticas. Por ejemplo, una mascarilla laringea o un tubo laríngeo. Tenemos que recordar que todos estos dispositivos supraglóticos, que el balón está por encima de la glotis, no se consideran vía aérea definitiva, ¿sí? La vía aérea definitiva está constituida por la intubación orotraqueal con un balón inflado y el tubo fijado, o las quirúrgicas que, por ejemplo, incluyen la traqueostomía o cricotiroidectomía. Bueno, entonces dice que la vía aérea definitiva son dispositivos que aíslan la tráquea con algún tipo de sello y permiten el manejo de la vía aérea a un nivel por debajo de las cuerdas vocales, el tubo endotraqueal y la vía aérea quirúrgica. Entonces, repasemos la clasificación de los elementos que tenemos para el manejo de la vía aérea. Maniobras manuales, más aspiración, ¿sí? Después los dispositivos simples, después la vía respiratoria avanzada, que incluye la mascarilla laringea, y la vía aérea definitiva, que incluye el tubo endotraqueal. Este es un algoritmo básico del manejo de la vía aérea. Habíamos dicho que teníamos que ir escalando, ¿sí? Entonces, ¿qué íbamos a ver? Íbamos a aspirar, íbamos a hacer maniobras manuales para luego ir a las más definitivas. Con respecto a la succión, se realiza con una cánula rígida, posición lateral de seguridad,
si procede, cuidando la columna cervical del paciente. Verticalizar, si procede, e hiperoxigenar. En este momento vamos a ver los videos que yo les había dicho, tanto de la... No, está más adelante. Bueno, y empezamos con oxigenoterapia. La cánula nasal o bigotera, que brinda una FiO2 del 0,2 al 0,4%, se utiliza con un flujo de hasta 6 litros por minuto. No utilizar un flujo mayor a 6 litros por minuto. Y las indicaciones son hipoxia ligera, cuando no hay inhalación de CO2, se queda, esos son los efectos. No permite la inhalación de CO2, se queda de mucosa, es cómoda y fácil de usar y es barata. Luego la máscara tipo Venturi, que ofrece una FiO2 de 0,24 a 0,6, con flujo de 3 a 15 litros por minuto. Utilizar con un flujímetro o caudalímetro, no lo hagamos a ojo. Luego la mascarilla con reservorio. Brinda un flujo suficiente que garantice el inflado de la bolsa, por eso tiene que ser de 10 litros para arriba. Menos de eso no se infla la bolsa, no me sirve. Tiene una FiO2 de 0,6 a 0,8 y es una máscara simple con bolsa en el extremo. Y la mascarilla con reservorio sin reinhalación me brinda una FiO2 superior al 0,8%. Tengo que utilizar un flujo de 10 a 15 litros y tiene una válvula unidireccional entre la bolsa y la mascarilla, ¿cierto? Por el tema del CO2. Manejo de la vía aérea, apertura de la vía aérea, y acá estaban las dos maniobras con las que íbamos a empezar. La maniobra frente-mentón se debe abrir sin dejar de proteger la columna cervical. Muchas veces hacen falta 2 personas. Y la subluxación mandibular, el empuje mandibular traumático, se coloca un pulgar en cada cachete, digamos, eso es la persona que está atrás, ¿no es cierto? Con el índice y el largo del ángulo de la mandíbula se eleva hacia arriba, levantamiento del mentón por traumatismo. O sea, lo que les iba a decir es que en el PHTLS tiene un montón de traducciones que no tienen nada que ver con nada. Tengan cuidado cuando estén leyendo el PHTLS, que por ahí encuentran palabras así como descolgadas, es porque tiene una mala traducción. Y B, levantamiento del mentón por traumatismo, dicen, en realidad haciendo fuerza. El levantamiento del mentón realiza una función similar a la del empuje mandibular traumático, mueve la mandíbula hacia adelante desplazando la lengua. Bueno, acá sí voy a dejar de compartir y vamos a ver un par de videos. Este video Ahora vamos a cubrir los detalles de la bolsa válvula máscara. Y creo que es importante que hablemos de varios aspectos, sin ahondar demasiado, sobre por qué usaríamos la bolsa válvula máscara, para qué sirve, y algunos errores en los que podemos incurrir accidentalmente si no sabemos qué hacer con ella o cómo usarla correctamente. Así que vamos a repasar de forma sistemática y explicar cómo la usamos, por qué la usamos y con qué complementos la usamos. ¿Bien? Hay un par de diferentes tamaños que debemos considerar. Como puedes ver, hay claramente una diferencia entre estas dos bolsas válvula. Una es para bebés, la otra es para niños y adultos. Entregan diferentes cantidades de aire a los pulmones y tienen una máscara de tamaño diferente que, por lo general, se adapta al tamaño de la válvula de la bolsa o al área real de la propia bolsa. Idealmente tienes la herramienta del tamaño adecuado para el tipo de paciente. Avanzamos y hay algunos aspectos para pensar. Puedes ver que esta bolsa válvula tiene un reservorio conectado a ella. Muchas veces hacen la bolsa directamente desde la fábrica.
este reservorio permite ser llenado con 100% de oxígeno. De modo que cuando damos una respiración de rescate al paciente, estamos entregando una mayor concentración de oxígeno al cuerpo del paciente para que pueda compensar cualquiera de las otras cosas que están pasando. Ahora, si enganchamos el tubo de oxígeno a la entrada del oxígeno y no vemos que la bolsa de reservorio se infla a un ritmo apropiado, les doy un pequeño truco de oficio. Me gusta poner mi dedo pulgar sobre el orificio de salida, lo que sella este sistema de bolsas y solo permite al reservorio llenarse en ese punto. El oxígeno debe estar en flujo alto para llenarlo y podemos seguir manteniéndolo inflado mientras damos nuestras respiraciones de rescate al paciente. Sin embargo, puedes estar en un sistema o en un ambiente que no tiene reguladores para un alto flujo de oxígeno. En ese caso, yo sugeriría retirar el reservorio y utilizarlo como dispositivo de bolsa-válvula con un único espacio de aire. Y se vería de esta manera. Ahora, cuando se trata de sellar la máscara sobre la cara del paciente, hay un par de puntos a considerar. Mira la forma de esta máscara. ¿Ves que tiene esta punta que pasa sobre la nariz del paciente con una campana en el otro extremo que es más ancha y que debería sellar alrededor del mentón y la cara del paciente debajo del labio inferior? Y se vería así. Vamos a traer la parte superior de la punta sobre el puente de la nariz, mientras que la porción de campana encaja sobre su boca y sella alrededor de la parte inferior de la barbilla. También vamos a usar un método específico llamado el método CE para retener la máscara y sellarla. Entonces, vamos a poner la C en el tallo de la válvula de la bolsa, justo aquí. Este dedo índice y el pulgar me ayudan a equilibrar las presiones en el lado correcto de la cara del paciente. No es la E que equilibra el otro lado, es la palma de mi mano que ayuda a conseguir la presión en el otro lado de la máscara. La parte E de mis dedos literalmente va a agarrar la mandíbula o maxilar del mentón y mandíbula del paciente y en realidad acerca la mandíbula dentro de la máscara, llevando su cara hacia la máscara. A veces podemos ver errores en los que la gente piensa que debería empujar la máscara hacia abajo sobre la cara del paciente y así lograr sellarla, cuando en realidad eso no es cierto. En realidad estamos haciendo el sello con nuestros dedos y la palma de nuestra mano, mientras agarramos la mandíbula y la jalamos hacia dentro de la máscara. Así logramos sellarla bien y damos una buena respiración de rescate con la bolsa válvula máscara. Sin embargo, puede haber características faciales, rasgos externos, internos y rasgos faciales traumáticos que causan problemas con el sellado de la máscara. Si nos topamos con esta situación y tenemos un segundo rescatista, como tengo yo aquí, que ya está haciendo compresión en el pecho u otras actividades, podríamos siempre incorporarlo en este esfuerzo. Estoy teniendo dificultades para lograr un buen sellado aquí. Podrías ver si puedes sellar esa máscara y yo me concentraré en apretar la bolsa. Así él es capaz de usar ambas manos para sellar la máscara apropiadamente, y cuando él dice, bueno, lo tengo, yo intentaré apretar la bolsa, y así vería mejor la subida y bajada del pecho. Y si no veo una subida y bajada del pecho, es que el aire no ha entrado. No importa qué tanto esfuerzo hayas hecho, si no hay subida y bajada del pecho, no le dimos al paciente una respiración. Ahora, un punto aparte. Si de ninguna manera es posible sellar esta máscara a la cara de este paciente, hay otros accesorios disponibles. Empezamos a entrar en la asistencia vital avanzada y vías aéreas avanzadas, pero creo que vale la pena mencionarlo porque muchos de ustedes los usan. Tenemos las vías aéreas superglóticas, que están diseñadas para encajar con el vástago real de la válvula de la bolsa sin la máscara, que podría ayudar a proporcionar una vía aérea segura con una respiración de rescate. Tenemos los más tradicionales tubos endotraqueales, que también están diseñados para el vástago de la válvula de la bolsa, y esto también puede ayudarnos cuando por la razón que sea la máscara real no es apropiada y no sella. Te diré algo. Si no puedes lograr una respiración de rescate exitosa con una bolsa válvula máscara, no la uses. Ponla a un lado, obtén una máscara de rescate habitual y trata de dar una respiración de rescate de esa manera.
Si eso funciona mejor para ti, va a ser mejor que entregues una respiración de rescate de boca a máscara antes que tratar de pasar un montón de tiempo tratando de hacer una respiración de rescate exitosa y fallando. El paciente se volverá anóxico, lo que significa que se va a quedar sin oxígeno y estaremos haciendo más daño que bien. Entonces creo que es de vital importancia que si crees que debes usar una de estas y tu protocolo establece que debes usarla, es una herramienta con la que tienes que practicar. Creo que todo el mundo puede llegar a dominarla, pero no sucede si no practicas. Y la práctica hace al maestro. Así que si encajas en la categoría en la que se supone que debes usar una de estas, o ves los beneficios de usar una bolsa válvula máscara, te sugiero sacar tu maniquí, sacar tu bolsa válvula máscara y comenzar a practicar para que te conviertas en un rescatista experto en el manejo de las vías respiratorias. Buenísimo. Bueno, empezamos por el tema del ambú, que es importantísimo, porque si no lo sabemos colocar bien, como dijo en el video, y no entregamos buenas respiraciones, hacerlo mal tiene más problemas que no hacerlo. Bueno, volvemos a la presentación, perdón. Ahí está. Bueno, vieron que durante la colocación se realizó también la apertura la apertura manual de la vía aérea, que es importantísimo. Luego vienen las cánulas orofaringeas, las cánulas de Guedel, y hay que elegir el tamaño desde la comisura al ángulo mandibular. Hay muchos tamaños de cánula de Guedel, y si es chica no nos va a servir, si es grande no nos va a servir. Se introduce con la concavidad hacia el paladar, se desliza por el paladar duro hacia el blando, se gira a 180 grados, se progresa totalmente. Complicaciones, obstrucción de la vía aérea por el tamaño inadecuado, como dijimos, si es chica no nos va a bajar la lengua y si es grande no va a llegar hasta atrás. Puede provocar el vómito y puede provocar un laringoespasmo. Lo más importante, nunca utilizar en pacientes conscientes. Los que trabajamos en emergencias hemos tenido que batallar muchas veces, contra el médico que te dice, ponele una cánula de mayo y el paciente está despierto. No hay manera de ponerle una cánula de mayo a alguien que está despierto. Imagínense ustedes tratando de meterse algo hasta atrás de la boca. No hay manera, no hay manera. Entonces, lo dicen todas las guías, no se le puede poner una cánula de mayo a un paciente despierto. Y hay un montón de médicos que lo piden. Bueno, para tener en cuenta. ¿Qué dice la técnica? Hay que medir, hay que empezar por medir, desde la comisura de la boca hasta abajo de la oreja, ¿no es cierto? Y entrar con la cánula para arriba y luego dar la vuelta cuando hemos pasado el paladar duro. El primer médico coloca la cabeza y el cuello del paciente en una posición neutral, en línea y manteniendo la estabilización, mientras abre la vía respiratoria del paciente con una maniobra de empuje de la mandíbula traumática. El segundo practicante selecciona y mide una cánula de Guedel del tamaño adecuado. La distancia desde la comisura de la boca del paciente hasta el lóbulo de la oreja es una buena estimación del tamaño adecuado. Mientras el segundo practicante estabiliza la cabeza desde el frente, el primer practicante abre la boca del paciente con la mano izquierda e introduce, estaba viendo si está haciendo una maniobra. Hay una maniobra del dedo índice y pulgar para abrir la boca, pero no la está utilizando en este momento. El primer practicante abre la boca del paciente con la mano izquierda e introduce la cánula, se gira de modo que la punta apunte hacia un lado o hacia el otro, el extremo con la brida apunta hacia la mejilla del paciente y se introduce en la boca del paciente. Una vez que mientras estamos introduciendo, estamos bajando la lengua, ¿verdad? Una vez que la punta de la cánula llega a la parte posterior de la garganta, se gira para adaptarse a los contornos de la anatomía del paciente. Bueno. La siguiente opción son las cánulas nasofaringeas. No sé si alguno tiene cánulas nasofaringeas en su lugar de trabajo. No, profe. No, bueno, yo las pedí
como las cánulas nasofaringias están indicadas en el PHTLS y en el ATLS también. Deberíamos tenerlas, todos los servicios de urgencia. Las hemos pedido hace más de un año y todavía no llegan. No sé si serán tan difíciles de conseguir. Caras no creo que sean, pero bueno, la verdad es que no las tenemos. Profe, Sí. en una de las últimas capacitaciones que hice, que fue en el Congreso de Cardiología, supuestamente esas cánulas ya no se consiguen, muy pocos se consiguen y son muy caras. Es lo que nos dijeron. No sé si será verdad. Bueno, la verdad que yo no tengo idea de lo que valen, pero si te han dicho, a lo mejor han averiguado. Y eso explica por qué no me las han traído. Pero bueno, es una opción. A lo mejor son caras. Profe, perdón, ¿y de qué materiales son las cánulas? Es de un plástico muy blandito, porque es más duro que una sonda, pero es muy flexible. Puede ser. Es similar a... Como una Perdón. manguerita sería. ¿Ah? Es similar a la cánula, o sea, al material de la cánula de la tráqueo. Claro, es como un tubo, es muy parecido al material de un tubo. Es como si fuera una manguera, digamos. Ajá, Algo parecido. sí. Imagínense que tiene que pasar por la nariz y bajar sin hacer daño. Sí, es muy blandita. Es más dura que una sonda nasogástrica y menos dura que un plástico duro, ¿no es cierto? Bueno, perdón, vuelvo a la presentación. Ahí estamos. El médico que intentará colocar la cánula nasofaringea selecciona el dispositivo del tamaño apropiado para la fosa nasal del paciente, el tamaño ligeramente menor en diámetro que el tamaño de la abertura de la fosa nasal, frecuentemente el diámetro del dedo meñique del paciente. La duración, dice ahí, pero en realidad es el largo, es importante. Debe ser lo suficientemente largo para proporcionar un paso de aire entre la lengua del paciente y la faringe posterior. La distancia desde la nariz del paciente hasta el lóbulo de la oreja es una buena estimación del tamaño adecuado. La cánula nasofaringea no debe estirarse al medir esta distancia. El primer médico coloca la cabeza y el cuello del paciente en una posición neutra, en línea, y mantiene la estabilización mientras abre las vías respiratorias del paciente con una maniobra de empuje de la mandíbula. Un segundo operador, debe ser, lubrica la punta distal y el exterior de la cánula con una gelatina soluble en agua. Todos los lubricantes que utilicemos en la vía aérea tienen que ser de base acuosa porque, bueno, pueden terminar en pulmón, ¿no es cierto? Luego, la cánula se inserta lentamente en la fosa nasal elegida. La inserción debe realizarse en dirección anteroposterior a lo largo del suelo de la cavidad nasal, como colocamos nosotros normalmente una sonda nasogástrica. No en dirección superior a inferior. O sea, los enfermeros sabemos cómo colocarla, porque sabemos que no tenemos que metérsela dentro de la nariz, sino que tiene que ir por el techo del paladar. La cánula se avanza a lo largo del paladar blando y si se encuentra resistencia en el extremo posterior de la fosa nasal, una rotación suave hacia adelante y hacia atrás, exactamente como hacemos cuando estamos poniendo una sonda. El segundo médico continúa la inserción hasta que el extremo del reborde de la cánula esté al lado de las fosas nasales anteriores o hasta que el paciente tenga arcadas. Si el paciente tiene arcadas o tose, puede ser señal de que el extremo del tubo está en contacto con la parte superior de la laringe y debe retirarse ligeramente. Nuevamente verificar la entrada de aire y los movimientos del tórax para evaluar la efectividad de su intervención. Están indicadas cuando no se puede poner por boca, ¿sí? En el caso del ejemplo ese, no veo por qué no lo podrían poner por boca. Bien. Con respecto a la ventilación con máscara facial, introducir la cánula de Guedel, conectar el balón de 10 a 15 litros, que es el video que vimos recién. Una máscara cubre la boca y la nariz del paciente y sellar con el pulgar encéfalo y el índice en caudal. Traccionar la mandíbula hacia arriba y hacia atrás, con los dedos situados en el reborde inferior del mentón, ventilar con un volumen suficiente para que se eleve el pecho
con una frecuencia ventilatoria normal. No olvidemos eso, que la frecuencia ventilatoria tiene que ser de 12 a 20 ventilaciones por minuto. No lo estamos inflando al paciente y tampoco tenemos que quedarnos cortos. En este caso, ya se le colocó la cánula de Guedel. El primer médico se arrodilla sobre la cabeza del paciente, mantiene la estabilización manual de la cabeza y el cuello del paciente en una posición neutra en línea. La mascarilla se coloca sobre la nariz y la boca del paciente y se mantiene en su lugar con los pulgares en la parte lateral de la mascarilla mientras se tira de la mandíbula hacia adentro de la mascarilla. Los otros dedos proporcionan estabilización manual y mantienen una vía aérea permeable. El segundo practicante se arrodilla al lado del paciente y aprieta la bolsa con ambas manos para inflar los pulmones, prestando atención a la frecuencia ventilatoria adecuada y al volumen corriente adecuado. Entonces, con eso terminamos con los elementos básicos, ¿sí? Ahora vamos a ver a los que no son una vía aérea definitiva, ¿sí? Pero que ya entran en la siguiente clasificación. Y también tenemos un video para esto, si me permiten, dejo de compartir. Y les comparto el otro video. Ahí vamos. Hola amigos, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y en este video te vamos a enseñar cómo colocar un... Antes de ver esto, les quiero decir, en los kits de contingencias tienen que haber máscaras laringias, porque en situaciones donde haya que proteger la vía aérea de muchas personas, los enfermeros tenemos que saber cómo colocarlas, ¿sí? En el caso nuestro, en el caso de la guardia, la indicación de la jefa médica de la guardia es que los enfermeros coloquemos máscaras laringias en situaciones de contingencia. Una mascarilla laringia, así que no te lo pierdas. La mascarilla laringia se ha convertido en un dispositivo avanzado de la vía aérea bastante útil. ¿En qué escenario se puede utilizar? Uno, en una vía aérea crash, es decir, un paciente con una vía aérea emergente que esté agónico, en paro respiratorio, en paro cardíaco, es de mucha utilidad. También en un escenario de una secuencia de inducción rápida, después de un pretratamiento, inducción en una parálisis, se puede optar por colocarla, ya sea de manera inicial o cuando fallamos al colocar un tubo orotraqueal. De hecho, en el prehospital se puede considerar inclusive como una primera opción para el manejo avanzado de la vía aérea. Es decir, este dispositivo se convierte en una opción bastante factible tanto fuera como dentro de hospital. ¿Cómo está estructurada una mascarilla laringia? Pues consiste en un balón que se infla y es el que va a sellar para permitir el ingreso de aire a través de una cánula que va a llevar esto de fuera hacia adentro del paciente. Puede ser a través de un ventilador mecánico o de una bolsa autoinsuflable. Esta mascarilla se selecciona acorde al peso del paciente. Recordemos que en obesos pues sería acorde al peso ideal. El número puede ir desde 1, 2, 3, 4, 5. Regularmente una mujer con 4 puede ser algo aceptable, un hombre, una número 5 es aceptable, aunque aquí mismo viene esa especificación. Todas las mascarillas laringiales lo traen. Y también te especifica cuántos mililitros hay que llenar de aire el balón para que haga el sello y podamos tener una mascarilla laringia funcional. Existen diferentes generaciones de mascarillas laringias y también lo podemos encontrar, depende de cada fabricante. Estas mascarillas pueden ser de primera generación, que son las más sencillas, que son las más conocidas, que tienen la cánula y tienen el balón y que prácticamente se encarga de llevar la mezcla de gases hacia el paciente. También podemos tener la segunda generación, que consiste ya en una forma
en la punta del balón que puede drenar el contenido gástrico. Y una tercera generación que inclusive la mascarilla laringea sirve para intentar colocar a través de ella un dispositivo endotraqueal como un tubo orotraqueal. Después de la breve explicación del doctor Zamarrón, procederemos a ver la técnica de colocación de la mascarilla laringea. Recordemos que está compuesta de una cánula y de un balón, y esta puede usarse en distintos escenarios, como el escenario de paro o la secuencia de inducción rápida. En este caso tenemos un paciente de 60 kilos, por lo cual usaremos una cánula número 4. Primero tenemos que ver la integridad de esta, que esté totalmente funcional. Luego procedemos a su lubricación por medio de gel hidrosoluble o un spray atomizador. Lo tomamos como si fuera un lápiz. Luego procedemos a alinear los ejes del paciente. Recordemos que esta maniobra no se hace si es un escenario de politraumatizado. Introducimos poco a poco de una forma suave hasta topar. Sabremos que topa porque nos da resistencia. La punta del balón se abocará a nivel del esófago. Y insuflaremos 30 mililitros o con un manómetro, no un máximo de 60 centímetros de agua. Al momento de hacer esto se va a sellar la hipofaringe, permitiendo solamente el paso del aire de la cánula a las cuerdas vocales. Finalmente vamos a conectarla a la bolsa autoinsuflable para corroborar su adecuada posición, auscultando de forma inicial en epigastrio y posteriormente en ambos campos pulmonares, en base y en ápices. Recordemos que esta no debe tener un máximo de 2 horas, ya que puede causar lesiones mayores como necrosis a nivel de la mucosa. Y esta sería la forma adecuada de la colocación de la mascarilla. Buenísimo. Fíjense, es interesante donde colocó donde le colocaba los dedos para proteger, porque muchas veces los dientes pueden romper la máscara, y como entra hacia abajo, en una de las imágenes se veía que había puesto los dedos, que a la vez de abrir la vía aérea, abrir la boca, la protegía de que no se vaya a pinchar el balón. Bien, dejamos de compartir esto. Y seguimos con la otra. Bueno, entonces hemos visto las maniobras manuales, luego vimos las maniobras con elementos simples. Estas son los elementos avanzados y vamos a terminar con la vía aérea definitiva. ¿Sí? Profe, te hago una consulta. Sí. Vos dijiste ahí que en el Hospital Central tienen indicación en caso de contingencia que los enfermeros pueden colocar la Sí. máscara, ¿no es cierto? Y en el prehospitalario sería casi lo mismo si solamente vamos enfermeros a la urgencia, o necesitamos sí o sí la indicación del médico o algún aval para la... No, en prehospitalario con más razón, si vos lo estás haciendo o sea, fundamentadamente, no estás durmiendo un paciente para ponerle una máscara, o sea, el paciente Sí. la necesita. Entonces, y más que ni siquiera es invasiva, ¿no es cierto? Es como poner una cánula de mayo, un equivalente. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, profe, gracias. Bueno, volvemos a la presentación. Ahí está. Bueno, seguimos con el control de la vía aérea. Entonces la máscara laringea se inserta en la hipofaringe, se deslice. Fijémonos que estamos con elementos supraglóticos por encima de la glotis, perdón, y por lo tanto no es una vía aérea definitiva, ¿sí?
Se desliza hacia abajo, por detrás de la laringe, cierra la apertura glótica, pero no protege la vía aérea de la digestiva. Esa es la principal diferencia de las vías aéreas definitivas. Y para terminar, el tubo laringio, que es lo mismo, es un equivalente del tubo orotraqueal, pero es supraglótico, de nuevo, ¿sí? El médico elige el tamaño correcto según la altura del paciente. El sistema de inflado del manguito se prueba inyectando el volumen máximo recomendado de aire en el manguito usando la jeringa grande. El segundo practicante preoxigena al paciente. El primer médico aplica un lubricante de base acuosa en la punta distal biselada y la cara posterior del tubo y sostiene el tubo con la mano dominante. Con la mano no dominante, el primer practicante abre la boca del paciente utilizando la técnica de la tijera. Esa es la técnica que les decía, que es cruzar el dedo índice con el pulgar para abrir la boca. Y el segundo practicante mantiene la estabilización de la columna cervical según sea necesario. El primer practicante introduce la punta en la boca del paciente y la avanza detrás de la base de la lengua, y el primer médico hace avanzar el tubo hasta que la base del conector esté alineada con los dientes del paciente. Se proporcionan marcas de referencia en el extremo proximal que cuando se alinean con los dientes superiores dan indicación de la profundidad de la inserción. Bueno, estos son los 3 videos que habíamos visto, que ya los vimos. Y pasamos a la vía aérea definitiva, que incluye la intubación orotraqueal y la cricotiroidectomía. En el caso de la intubación orotraqueal es la colocación de un tubo en la tráquea a través de la boca o la nariz. Permite ventilar, aspirar secreciones, administrar fármacos y aísla la vía aérea de la digestiva. El material necesario: laringoscopio, tubos, la fijación, una jeringa de 10 centímetros para inflar el balón, sistema de aspiración, cánula orofaríngea de ser necesario, sistema bolsa máscara y oxígeno. Los 2 tipos de laringoscopio que tenemos nosotros: puede tener hojas Macintosh, que son las curvas, o las Miller, que son las rectas, y a la vez pueden ser articuladas o enteras. Y él está compuesto el laringoscopio por un mango y una hoja. No mucho más que hablar de esto, pero lo único para decir que en emergentología, las 2 primeras cosas que tiene que hacer un emergentólogo al llegar a su lugar de trabajo es ver que el laringo funcione, que tenga pilas, y que el cardiofibrilador esté enchufado y con batería. Bueno, no mucho más que eso, pero es básico en emergentología. La técnica de intubación incluye hiperextender la cabeza, flexión del cuello sobre el tronco. El laringoscopio se toma con la mano izquierda, en realidad con la mano no dominante. El zurdo lo realizará con la mano derecha. Introducir la pala por la comisura vocal derecha, de nuevo, si es un derecho. Desplazar la lengua hacia la izquierda, situar la pala en la línea media, progresar la pala visualizando faringe y laringe, colocar la punta de la pala entre la parte posterior de la lengua y la base de la epiglotis, y traccionar hacia adelante y arriba sin hacer palanca y sin llevarse los dientes. Una vez visualizadas las cuerdas vocales, introducir el tubo por la parte derecha de la boca hasta que el balón la atraviese, retirar el laringoscopio, inflar con 5 a 10 centímetros de aire, auscultar primero el estómago, luego todos los campos pulmonares y fijar el tubo con doble nudo ciego. En este momento estamos utilizando las guías. Muchas veces se intuba primero con una guía de Ishman y luego con un tubo, que es lo que dicen las últimas guías. Bueno, acá está la explicación. No tengo video, no nos vamos a detener mucho en la intubación orotraqueal. Pero decir que si fuera con un video laringoscopio, se abordaría mejor la vía aérea difícil. La estabilización manual de la cabeza y el cuello del paciente se mantienen durante todo el proceso. Esto no se muestra en las imágenes para una mayor claridad, pero se verifican los ruidos respiratorios bilaterales y la ausencia de ruidos aéreos sobre el epigastrio. Dijimos que primero ocultábamos estómago, junto con otras indicaciones de la colocación adecuada del tubo, incluida la capnografía. El capnógrafo también está en todas las guías,
en todos los lugares donde se intuba gente debería haber un capnógrafo que va a... El capnógrafo, no sé si ¿saben lo que es un capnógrafo? Un medidor de la CO2. Exactamente. Y es el gold estándar, o sea, tiene que haber capnografía para determinar que el tubo está en pulmón y que no está en estómago, ¿sí? No sé si alguien lo tiene, nosotros no lo tenemos, también lo hemos pedido, pero todavía no llega, pero en donde se intuba gente, todas las guías dicen que tienen que ser por medio de capnografía la comprobación. Verificación de la colocación del tubo endotraqueal. Una vez confirmada la colocación, se fija en su lugar, aunque el uso de cinta u otro dispositivo disponible comercialmente es adecuado en situaciones controladas, en las que no se mueve el paciente. Lo mejor, una forma de protegerse contra el desplazamiento del tubo en la situación prehospitalaria es sujetar físicamente al tubo en todo momento, es decir, tenerlo agarrado con la mano más allá de que esté fijado con venda o con cinta. Secuencia, bueno, hay 3 videos para la intubación y la secuencia rápida de intubación. No me voy a detener mucho en esto, pero quedan ahí los videos disponibles para que los vean. Y finalmente llegamos a la última parte de la vía aérea definitiva, que es la cricotiroidectomía o cricotirotomía, que son sinónimos. En este caso son cricotiroidectomía de emergencia, que es un procedimiento de emergencia que se utiliza para obtener una vía aérea definitiva también porque es subglótica, cuando otros métodos más rutinarios, por ejemplo una vía aérea con máscara laríngea o intubación endotraqueal, no son efectivos o están contraindicados. Es preferible a una traqueotomía para la mayoría de los pacientes que requieren una vía aérea quirúrgica de emergencia, ya que es más fácil de realizar, asociado con un menor sangrado y requiere menos tiempo para realizar una traqueotomía de emergencia. ¿Cuándo está indicado? Como dijo recién, cuando no se puede hacer una intubación orotraqueal o nasotraqueal. Cuando hay un traumatismo que causa hemorragia oral, faríngea o nasal, cuando hay espasmos de los músculos faciales o laringoespasmo, cuando hay émesis incontrolable o emesis, cuando hay estenosis de las vías respiratorias superiores o deformidades congénitas, dientes apretados, un tumor, cáncer u otro proceso de enfermedad o trauma que cause un efecto masivo. E indicaciones relativas cuando hay inmovilización de la columna cervical y no hay manera de hiperextender el cuello. Bueno, pero muchas veces se puede intubar igual a una persona, por eso es una contraindicación relativa. Muchas veces se puede intubar a una persona sin hiperextender el cuello. Las precauciones y contraindicaciones, cualquier paciente que pueda ser intubado de forma segura, ya sea oral o nasal, no se le debe realizar una cricotiroidectomía. Pacientes con lesiones laringotraqueales, niños menores de 10 años, pacientes con enfermedad laringea aguda de origen traumático y cuando no tiene formación la persona que va a realizar la crico. Bueno, este sería el algoritmo para llegar a la crico, ¿no es cierto? Como veníamos diciendo, evaluamos y ante la imposibilidad de otros métodos llegamos a la crico. Reparación, una vez que se reconoce el fallo de la vía aérea y se decide realizar la cricotiroidectomía de emergencia, tener en cuenta, ¿podrá franquear la obstrucción? O sea, ¿va a servir? Si esta se encuentra en la tráquea distal, la cricotiroidectomía de emergencia es una pérdida de tiempo y será inefectiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, una obstrucción que esté por debajo del cartílago. ¿Cuál es la técnica que se va a utilizar? Depende de los dispositivos disponibles en cada institución y deberían conocer y practicar con frecuencia la técnica de elección. Vienen algunos kits, no sé, de los que trabajan en prehospitalario, ¿alguien tiene kit de cricotiroidectomía en sus lugares de trabajo? ¿En la ambulancia no? No, profe. No, profe. No. No, y hablando con la gente del servicio coordinado me han dicho que tampoco. Se puede hacer en forma casera, digamos, pero bueno, los kits es muy raro que alguien tenga un kit. ¿Cuál sería la forma casera, profe? Con bisturí y con una guía. Ahí lo vamos a ver. Sí, básicamente es esto, es eso nada más.
Es un bisturí, una guía y un tubo en una de las técnicas, pero justamente vienen en el kit. Con respecto al consentimiento informado, al ser en una situación de emergencia, ¿no es cierto?, se puede llegar a obviar. Materiales deben estar a mano. Dependiendo de la técnica a realizar, incluye un catéter intravenoso funcionando, oxígeno de alto flujo, ventilador mecánico, tubuladuras, seteado, sistema de aspiración, un bisturí, que se usa el mismo para la incisión en la piel y en la membrana cricotiroidea, buggy, esto que dice buggy, nosotros lo conocemos, no sé si ustedes tienen una cánula, las guías de Eschmann, que son esas guías celestes muy largas, bueno. Y un tubo 6 en este caso, dependiendo de la técnica, porque vamos a ver que hay dos técnicas diferentes. La membrana cricotiroidea promedia 9 milímetros por 30 milímetros, por lo que siempre que sea posible, el diámetro exterior del tubo no debe exceder los 9 milímetros. Por eso dice que tiene que ser un tubo 6. Es un tubo pequeño para que pase entre medio de los dos cartílagos por la membrana y no los dañe, ¿no es cierto? Ahí vemos la anatomía, el cartílago tiroide por encima, el cartílago cricoide por debajo y al medio justamente la membrana cricotiroidea. Parece un trabalenguas, pero bueno, es así. ¿Cuáles pueden ser las posibles complicaciones? Asfixia principalmente, que no se pueda realizar el procedimiento. Aspiración de sangre, perforación traqueal o esofágica, colocación incorrecta, celulitis luego, estenosis, edema, descanulización, creación de una falsa vía y hemorragias. El procedimiento de cricotirotomía ideal ha de ser rápido, seguro, reproducible, debe emplear pocos elementos técnicos, ha de ofrecer bajo riesgo de complicaciones técnicas, debe permitir ventilar al paciente evitando la aspiración de sangre al árbol traqueobronquial, permitiendo su estabilización para hacer posteriormente traqueotomía arreglada en situación de urgencia y debe posibilitar la aspiración de secreciones traqueobronquiales sin riesgo de atelectasia. Fijémonos que no es, me imagino que están pensando que es ese que deja una agujita puesta. Bueno, no es dejar solo una aguja puesta, vamos a ver ahora que no se trata de eso. De todas formas, existen dos técnicas, una quirúrgica y una por punción, que si bien utiliza una aguja, no es que quede una aguja puesta ahí. La técnica de Seldinger, siempre que lean técnica de Seldinger, ¿con qué está relacionado? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, cuando ponemos un catéter venoso central, usamos técnica de Seldinger. Ponen un Quinton, es técnica de Seldinger y un montón de cosas. No es otra cosa que clavar una aguja, pasar una guía por la aguja, ¿no es cierto? Después se saca la aguja, queda la guía y ahí introducimos la sonda, en este caso, o el catéter. Siempre que lean técnica de Seldinger se refiere a eso. Y punción directa es el otro. La cricoquirúrgica. Existe una técnica modificada de 4 pasos que involucra realizar una incisión en la piel y membrana cricotiroidea en un solo movimiento horizontal, seguido de la inserción inferior del gancho traqueal, estabilizando la tráquea. En este punto se coloca el tubo endotraqueal o la traqueostomía y se fija en su sitio. En el libro del PHTLS, estas fotos que ven son todas sacadas del PHTLS. Entonces se hace una incisión vertical, se gira el bisturí para abrir la tráquea y se pone el tubo, se fija. La cricotirotomía con aguja, empleando una cánula de calibre 12 o 14, solo se usa como medida provisional ante una emergencia extrema, cuando no es posible realizar una crico abierta o en niños. De este sí, vamos a ver un video, ¿les parece?
No sé a dónde fui a parar. Mira esto. Hola de nuevo, a los que nos vimos ayer. ¿Estoy compartiendo el video, chicos? Donde dice No. clic de No, urgencia. profe. ¿No? Bueno. Ya dejo de compartir y empiezo a compartir el otro. Perdón. Ahí está. Y ya con esto vamos cerrando. El tema ¿Ahora que sí? vamos a tratar es específicamente cricotilotomía de urgencia. No me voy a referir ¿No? Ahí está. Bien. Bueno, cricotirotomía de urgencia. a lo que pasa antes de que uno llega al momento de tener que pensar en cortarle el cuello a alguien, sino que vamos a hablar exclusivamente de cuando ya uno tomó la decisión, ya está listo y ya asumió que tiene que hacerlo. Nuevamente, al igual que ayer, hay algunos posibles conflictos de interés. Yo, junto con otros colegas, hemos hecho cursos de vía aérea y dentro de eso hemos recibido apoyo de distintas empresas como equipamiento, insumos, préstamos, etc. Como Medtronic, Droguería Hoffman, SLI Medical, Reich, y no tengo ninguna relación contractual con ninguna de ellas. Los accesos por el frente del cuello, también conocidos como accesos infraglóticos, son de varios tipos. En el caso de una situación de emergencia, la cricotirotomía es lo que uno debería elegir, no una traqueotomía, aunque hay casos en que uno sí pudiera, con un cirujano avanzado, pudiera llegar a tener una resolución adecuada con ese abordaje. La cricotirotomía se basa en el acceso a la vía aérea a través de la membrana cricotiroide, que es una membrana avascular que está entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. La cruzan la arteria cricotiroidea, a veces el lóbulo piramidal de la glándula tiroides y uno que otro vasito venoso por delante. Independiente de lo que cruce por delante la membrana, sigue siendo el acceso principal a una vía aérea, ya sea quirúrgica o percutánea. Hay varios algoritmos de distintas sociedades científicas, como la Sociedad Chilena de Anestesia, la Sociedad de Manejo de Vía Difícil y otras que siempre llegan a la piedra de tope, que es la cricotirotomía. Incluso la última, la guía de la Sociedad de Manejo de Vía Difícil, también lo define y sugiere el uso de una técnica sobre otra, que ya voy a hablar enseguida de eso. Este es el enfoque del que hablaba recién el doctor Cortés, el Vortex, que también es una herramienta que fija como último paso lo mismo, un acceso infraglótico o por el frente del cuello. ¿Cuál es la magnitud de las situaciones en que tengamos que llegar a esto? La auditoría NAP 4 efectivamente arrojó ciertas luces. Se supone que la anestesia sería una de cada 50.000 anestesias, los dos son eventos raros. Sin embargo, en el contexto de UCI o pacientes de urgencia puede ser bastante más. Se puede, en ciertas casuísticas, llegar hasta 1 de cada 100 pacientes, lo que es bastante alto. Hay dos grandes grupos de técnicas para el acceso a través de la vía aérea infraglótica: la cricotirotomía percutánea y quirúrgica. Uno se ayuda de agujas y técnica de Seldinger o directamente pinchando la membrana, y otro cortando la membrana. Simple. Dentro de la cricotirotomía percutánea tenemos punción con cánula fina de 2 milímetros o algo para hacer ventilación jet, y otro set que a través de cánulas más delgadas, con guías, etcétera, permite dejar una cánula más gruesa para una ventilación a baja presión. ¿Cuál de estas dos técnicas usar? Lo que se recomienda actualmente es el acceso quirúrgico. Sin embargo, vamos a ahondar en esto en unos minutitos más. Un dato que es muy importante, que nos ayuda a decidir qué técnica usar, si es una técnica quirúrgica o percutánea, son los resultados de la misma auditoría NAP 4, que mostró que en manos entrenadas, o en teoría entrenadas, porque para esto uno nunca está lo suficientemente entrenado, los accesos percutáneos tuvieron una tasa de falla altísima. Altísima. Sin embargo, los accesos quirúrgicos, una tasa de falla de 0. Por lo tanto, es este fundamento el que se usa para favorecer en este momento, y por ahora, el acceso quirúrgico a la vía aérea. Hablemos un poco de cricotirotomía percutánea.
Sets de cánula fina hay varios, como una simple gránula 14, que hay en todas las ambulancias, servicios de urgencia, etcétera. Cosas un poquito más sofisticadas como cánulas que tienen anillado por dentro, que son bonitas, pero más allá de esto no hay claramente ventajas respecto de esto. La cánula de Rabussin, que es una cánula que es como una aguja cruzada con una cánula de traqueotomía. Y todo esto se conectan a ventiladores JET, de los cuales hay varios en el mercado, como el oxigenador DENK, el ManuJet y uno nuevo que eventualmente va a llegar a Chile, que es el Ventrain. Y todos estos son alternativas, pero que tienen una baja tasa de éxito, tienen sus complicaciones. Sets de cánula gruesa, como el Nutrake, y uno más conocido como el QuickTrack. Estos permiten directamente pinchando la membrana dejar una cánula más gruesa. También, si ustedes se fijan, esto es un punzón. Es un poco como apuñalarle la tráquea a alguien y no está exento de complicaciones. Un poco más elegante, los sets de Portex, que con distintos tipos, esa con una aguja que se desarma en dos, con técnica de Seldinger, permiten dejar a través de una punción, una guía, y después dejar una cánula más gruesa. El más conocido de todos los sets de cricotirotomía percutánea es el set de Melker, en que tiene las agujas para puncionar, tiene una guía y esta cánula con CAF, aunque hay sin CAF, en que se ocupa a través de este dilatador y en un solo paso se instala todo esto. Hay una mezcla entre cricotirotomía percutánea y quirúrgica, que es el set universal de Melker, que viene la mitad de la bandeja para ser percutáneo y la otra mitad para ser quirúrgico. No lo traen a Chile. Relativamente nuevo son sets de cricotirotomía quirúrgica, como el SurgiClick 1, 2 y 3. En que tienen cosas bastante simples, como un bisturí, un gancho, la cánula, alargador de tubo, etc. Algunos tienen dilatadores, tijera, una guía, y los kits que publicita, por decirlo de alguna manera, la gente del abordaje Vortex, que son kits prehechos, porque para hacer una cricotirotomía quirúrgica solo se necesitan pocas cosas: un bisturí, un tubo, 6 y un buggy, nada más. Parecido a los sets anteriores, el Control Crick, que es un bisturí cortito que tiene integrado un gancho, que a través de eso uno puede poner esta cánula. El tiempo dirá de los estudios si es que esto realmente es una ventaja respecto de otros aparatos. Ahora, después de toda esta exposición de un montón de dispositivos, primero, si hay tantos dispositivos, quiere decir que no hay ninguno que sea vastamente superior a otro. O sea, lo mismo que pasa en toda medicina. ¿Cómo hago esto? Primero, vamos a hablar exclusivamente de vía aérea quirúrgica, porque eso es lo que se favorece hasta ahora, digamos. La guía de manejo de vida difícil de la DAS del 2015, primero uno tiene que declarar la emergencia, que es lejos lo más difícil. Asegurar que tiene el paciente en buena posición, dar oxígeno de todas maneras 100%, esperando que algo pasivamente pueda ingresar. Asegurar un buen relajo muscular. Y la técnica está súper estandarizada. Primero, detección de la anatomía. Esto es súper importante. Cartílago tiroides está por arriba del cartílago cricoides. Esta maniobra, en que usan los dedos para identificar las estructuras laringias y palpar la membrana, le llaman el apretón de manos laringio. ¿Por qué apretón de manos? No tengo idea, no me parece un nombre, pero en fin. Con esta maniobra lo que hacen es identificar la membrana y dejar el dedo puesto para que no se vuelva a perder. Esto sirve en un paciente que es flaquito, que tiene buenos reparos anatómicos. Sin embargo, en pacientes que sean obesos, que tengan ocupación del frente del cuello, esto no va a ser tan simple, y ahí hay que hacer una variación de la técnica. Primero, para identificar las estructuras laringias, hay una estructura que es inequívoca de que uno está en el camino correcto, en la escotadura tiroidea.
Todos pueden, si quieren, si no quieren no, levantar sus cuellos y palparse la escotadura tiroidea. Y si bajan con sus dedos desde la escotadura tiroidea, van a llegar a una... no se apriete la membrana cricotiroidea. Es mala idea. Van a llegar a una depresión, y en esa depresión como que se abomba un poquito. Esa es la membrana cricotiroidea. Más grande, más pequeña, en las mujeres es más pequeña que en los hombres, pero ahí está. Un estudio reciente en que midieron a través de escáner la altura de esto, supone que es como de 1 centímetro, pero en población británica vieron que tiene 7,88 milímetros de alto en promedio en hombres y 6 milímetros en mujeres. O sea, no es tan grande como parece. Si hay dificultad para poder identificar la membrana, uno puede usar ultrasonido. Sin embargo, en un contexto de emergencia, esto no tiene tanta validez porque toma tiempo. Y el tiempo va corriendo, igual que el tiempo de esta presentación. Con ultrasonido uno puede marcar antes de hacer algún procedimiento, o si uno sospecha que puede tener dificultad, puede marcar previo a hacer nada, identificando la estructura del cartílago, los cartílagos traqueales, la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoides, y ahí se nota con mayor nitidez. Además, permite identificar estructuras que pueden estar rodeando la zona donde uno va a hacer los procedimientos, como por ejemplo tiroides, carótida, el esófago, que siempre está lateral a la vía aérea, lateral y posterior, no atrás, atrásito como sale en el NETER, no, eso no existe. La técnica súper estandarizada, identificar la membrana, con la otra mano puncionar con un bisturí 90 grados desde la piel, atravesar la membrana, girar el bisturí 90 grados, dejando el bisturí puesto, poner un buggy, retirar el bisturí y usando el buggy como guía, introducir un tubo 6. Suena un poco carnicero. Después vamos a ver un poquito de sangre. Si la membrana cricotiroidea no es palpable, aquí está la variación de la técnica. Incisión vertical, línea media, 10 centímetros. Tajo, dedo, y cuando identifican la membrana, ahí es la misma técnica que recién. Incisión, línea media. Y después lo mismo. Bisturí, buggy, tubo. Un video que muestra la técnica. Punción, se gira el bisturí. Ahí uno tiene que tener cuidado con hacia dónde gira el filo del bisturí, porque si uno está marcando la membrana puede... Claro, pero hay que tener cuidado también con el dedo de uno, porque si no, más encima de estar urgido porque el paciente no oxigena, va a tener el dedo sangrando, entonces ponerle otra grado de dificultad. Buggy, tubo. El buggy se introduce y tiene el stop que genera los bronquios. El tubo se introduce solamente hasta dejar el CAF metido. Por supuesto, con un paciente obeso que tiene 10 centímetros de panículo delante de la tráquea es distinto, pero en general los pacientes que no tienen nada es simplemente hasta poner el CAF adentro, nada más. Si no, va a quedar monobronquial. Si el buggy no tiene ningún stop y uno como que va y avanza nomás, quiere decir que no está en tráquea. Bueno, voy a dejar de compartir porque lo que me interesaba era que tuvieran una idea general de lo que estamos hablando. Creo que quedó una idea general de qué se trata una cricotiroidectomía de emergencia. No es algo complicado, como vemos. Estábamos diciendo, ¿qué necesitamos? Necesitamos un bisturí, una guía de Eschmann, ese tubo azul para los que no lo conocen. Ahí lo nombran como buggy, bueno, es una guía de Eschmann. Y un tubo número 6. Obviamente que lo tiene que hacer alguien con mucha experiencia. Escapa totalmente a lo que puede hacer un enfermero, pero sí tenemos que tener el conocimiento, porque vamos a estar ahí asistiéndolo y cuando haya una urgencia tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Por eso es lo que me interesaba a mí, de que quede bien claro de qué estamos hablando cuando hablamos de una crico quirúrgica. Bueno, con la vía aérea definitiva, con esto terminamos con la vía aérea definitiva. Luego, a partir de las siguientes clases, empezaremos a ver cuáles son las patologías que puede haber cuando empecemos a ver el tema de la ventilación. Pero con esto queda cerrada
la A, que es la vía aérea. Ya tenemos una vía aérea permeable. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Y en todos los casos, excelente. Y en todos los casos, asegurar la vía aérea por cualquiera de estos métodos y oxigenar al paciente, que son las medidas de rescate, perdón, se me fue la palabra, de reanimación. Cuando hablamos de reanimar al paciente, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto. Reanimamos con líquido, reanimamos con oxígeno, ¿sí? Entonces, con esto quedaría cerrada la parte de la vía aérea. Durante la semana les voy a poner en realidad, el jueves de la semana que viene, recién, les voy a subir algún pequeño examen y ya entramos en vacaciones. Les confirmo después cuándo volvemos de vacaciones, la verdad que no lo sé. Si está ya el cronograma puesto en el Classroom, lo van a ver ahí, y si no, se los averiguo y se los subo. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá, chicos? Justo vamos a empezar de vacaciones. ¿Vamos bien? Bien. Bien. Sí, profe, bien. Bien. Esto de a poco, esto va tomando sentido, porque tiene, primero que nada, todo lo que yo hablo y todo lo que está en el PHTLS. Yo le cambio por ahí el orden, porque por cuestiones pedagógicas, a mí no me gusta el orden que tiene el PHTLS. Por ejemplo, shock, el PHTLS empieza hablando con shock, y yo prefiero darle shock después, porque hasta ahora no ha habido necesidad de hablar de shock, ¿no es cierto? Pero después lo podemos enganchar cuando hablamos de circulatorio. Bueno, pero vamos enganchando las cosas y como les digo, pónganse a leer el PHTLS porque todo lo que vamos viendo acá, todo lo que hemos visto hasta acá, en alguna parte del PHTLS está. Después les subo el PowerPoint anterior y este PowerPoint para que lo tengan como guía, ¿sí? Pero siempre basados en el PHTLS, que es lo más importante. Bueno, felices vacaciones, chicos. ¿Algún comentario? Nada, profe, muy interesante la charla. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Como les digo siempre, aguanten, que cada vez falta menos, pero falta un año y medio largo, pero bueno, aguanten. Les subo las dos charlas, la de ayer y la de hoy. Bueno, felices vacaciones, chicos. Les subo Igualmente, felices vacaciones. Muchas gracias, profe, igual. Gracias. Chau, profe. Pongan el presente. Chau, chau. Chao, chao, profe. Sí, pongan el presente, por favor. Felices vacaciones, nos vemos más adelante y les pongo un examen durante la semana. Listo, chao, profesor. Chao, chicos. Chao, profe. Gracias. Chao a todos. Chao, Chao, felices chicos. vacaciones. Felices vacaciones.